Al final del oscuro pasillo, una figura alta y oscura se perfilaba contra la penumbra. Mis ojos se abrieron de par en par como no creyendo lo que miraban, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Quise gritar, pero el miedo paralizó mi garganta. La figura permaneció inmóvil por unos segundos que se sintieron eternos, y de repente, un grito ahogado resonó desde el cuarto contiguo. Hola a todos. Sean bienvenidos. Hoy les traigo una historia que fue enviada por una suscriptora. Quiero agradecer a todos aquellos que comparten sus experiencias y nos permiten adentrarnos en los misterios y terrores que han vivido. Por razones de privacidad, los nombres en este relato han sido cambiados a propósito, pero los eventos que se relatan son exactamente como fueron contados. Así que, sin más, te invito a apagar la luz, a acomodarte en tu asiento y a que trates de ponerte en la piel de quien vivió todo. Ahora, déjame contarte una historia. Mi nombre es Sofía. Soy enfermera, y el año pasado me trasladé a la Ciudad de México, ya que me ofrecieron un mejor empleo en una clínica privada. Estuve trabajando, y como es una clínica pequeña, convivía un poco más con los pacientes, llegué a conocer a muchos de ellos. Así conocí a un joven llamado Adrián, que continuamente traía a su madre enferma a revisión. Algunas veces me tocaba revisarla, venían una vez cada 15 días, y por mucho tiempo fue así. Hasta que un día llegó solo, y buscando al director de la clínica. Lo vi entrar en su oficina y hablaron por un rato. Tras ello, el director me llamó. Cuando llegué, el director me dijo que el joven buscaba una enfermera de tiempo completo para cuidar de su madre. Trabajaría toda la semana y viviría en su casa. Adrián tomó la palabra y me dijo que el trabajo sería hasta que su madre falleciera, que él era consciente de que no faltaba mucho, pero quería que tuviera los mejores cuidados. En cuanto escuché el salario que me ofrecían, acepté sin pensarlo demasiado. Comencé a trabajar un lunes, me dieron la dirección, y por mis medios tuve que llegar, no estaba muy lejos de la clínica. En cuanto toqué, Adrián me recibió con una mezcla de alivio y desesperación en su mirada. Me invitó a pasar, y desde el primer momento, su casa me pareció un lugar extraño. Era enorme, pero, al mismo tiempo, emanaba una sensación de abandono y tristeza. El jardín, a la derecha del amplio recibidor, estaba en completo estado de abandono, con plantas y el pasto ya seco. Entramos a la sala, y lo mismo. Había polvo acumulado en los muebles, y telarañas en las esquinas. Sin embargo, lo que más me llamó la atención, fueron los numerosos crucifijos colgados en las paredes del recibidor, los cuartos y la sala. Algunos eran sencillos, sin figuras religiosas, mientras que otros eran crucifijos completos. No estaba acostumbrada a ver tantos elementos religiosos en un solo lugar, y la vista de ellos me causaba una inquietud difícil de explicar. Adrián hizo espacio en uno de los sillones, y me invitó a sentarme. Mientras me acomodaba, observé que no solo la casa estaba en un estado lamentable, sino también Adrián. Se veía muy delgado, demacrado, con ojeras profundas y un semblante pálido que contrastaba con la oscuridad de su cabello. Sofía, gracias por venir. Mi madre está en el piso de arriba. Subiendo las escaleras encontrarás 3 habitaciones. A la del fondo jamás vayas a querer entrar. La de la izquierda es la de mi madre, y la que está enfrente será la tuya mientras estés aquí. Me dijo Adrián, con voz amable, pero cansada. Asentí, tratando de no mostrar la inquietud que sentía por todas las cruces en las paredes, que para ese momento ya había contado más de 30, y ni siquiera había podido contar las del comedor. Adrián me invitó a subir, para que acomodara mis cosas en el cuarto que me asignó, y para que comenzara a trabajar. Subiendo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire era pesado, parecía como si algo invisible me observase desde las sombras. El pasillo que daba a las habitaciones, estaba débilmente iluminado por un par de focos, y no había ventanas para que entrara la luz del sol. Entré a mi cuarto, y mientras acomodaba mis cosas, escuché un grito desde la habitación de la madre de Adrián. Fui inmediatamente, y ya estaba él con ella. En cuanto me vio, le dijo que yo la cuidaría, mientras él salía a trabajar. A mí solo me dijo que me encargaba mucho a su mamá,
y que yo sabría mejor cómo cuidarla. Dicho eso, salió de la habitación y poco después de la casa, quedándonos su madre y yo solas. Su madre, doña Laura, estaba postrada en la cama, su delicado cuerpo estaba cubierto por unas sábanas delgadas. Sus ojos, hundidos y rodeados de profundas ojeras, apenas se abrían al escuchar mi presencia. El tiempo y el dolor habían dejado su marca en ella, su piel era tan pálida que casi parecía transparente, mostrando las venas azules debajo. Cada respiración era un esfuerzo, un jadeo que resonaba en la habitación con un eco de sufrimiento prolongado. En todo el tiempo que estuve con ella, de repente daba gritos de dolor. Lo que me dejaba ver que ella estaba cansada de la batalla que había librado por años. Yo sabía lo que tenía, y también que no duraría mucho más tiempo. Por lo que mi labor era ayudarla a pasar sus últimos días de la mejor manera. Desde que llegué, le dije quién era, y cómo la cuidaría, le comenté dulcemente cómo le daría sus calmantes, que de vez en cuando le daría baños de esponja, y, que en la medida de lo posible saldríamos a caminar. Algo que he de decir es que, tanto su cuarto, como el que me asignaron estaban igual que el piso inferior. Había crucifijos en todos lados, sin embargo, en el cuarto de doña Laura, había algo que me intrigó desde el principio. Apenas entrar, estaba su cama, un tocador, y cerca de su ventana había un altar inmenso, con imágenes de santos, un par de veladoras, bastantes rosarios, y había 2 ángeles de porcelana, como de 30 o 35 centímetros. Esos se encontraban puestos en una repisa arriba de la ventana. No me fijé en más cosas, y le dije que iría por su medicación. Di media vuelta y bajé a la cocina. Adrián me había dicho que encontraría todo lo necesario en uno de los cajones al fondo de esta. Mientras buscaba en los cajones, vi pasar a mi derecha, por el rabillo del ojo a alguien, creí que había sido Adrián, quizá olvidó algo y tuvo que regresar. Sin embargo, cuando giré mi cabeza para buscarlo, no lo encontré. Se me hizo raro, pero pensé que fue mi imaginación. Luego de darle su medicación a doña Laura, escuché que tocaron la puerta de la entrada. Como no había nadie más, salí a ver. Quien tocaba era una joven de una cocina económica. Al parecer, Adrián le dejaba pagada la comida, y ella iba a entregarla antes de la 1. Volviendo a regresar cerca de las 6 de la tarde con la cena. Después comprendí que era porque no había nadie que hiciera de comer. Adrián llegó cerca de las 7 de la tarde, y me dijo que en la medida de lo posible trataría de llegar antes, para que yo no trabajara tanto. Una vez que llegó, me dijo que podía irme a mi cuarto, o bajar a la sala, incluso que podía salir, pero, si salía, tenía que regresar antes de las 10 de la noche. Después supe por qué. Lo que hice fue tomar un baño e ir a descansar. Esa era la rutina de cada día. Sin embargo, con el paso de los días, fui testigo de situaciones extrañas. Ruidos inexplicables en las noches, sombras que parecían moverse por los pasillos, o que en la habitación del fondo, parecía que siempre estuvieran jugando con una pelotita, como si la estuvieran aventando contra la pared, pero jamás vi a nadie entrar ni salir de ahí. Una vez, incluso desperté con una herida en el brazo. No recordaba haberme cortado, pero amanecí así. No obstante, lo que más extraño se me hizo, fue que doña Laura, durante las noches, parecía que hablaba bien. Reconocía su voz, en el día fatigada y apenas perceptible, no así durante las noches. Podía escucharla claramente desde mi cuarto. Era como si estuviera platicando con alguien. En los primeros días creía que era con Adrián, que después se iba a su cuarto, y era él quien jugaba con la pelotita, pero no tardé en enterarme de que el cuarto del fondo estaba vacío, y que Adrián dormía en un cuarto al lado de la sala, en la parte baja. Un par de meses después de haber comenzado a trabajar con ellos, una noche, mientras dormía, tocaron a mi puerta. Escuché claramente 3 golpes. De inmediato me levanté y abrí, pensando que algo le había pasado a doña Laura, y que Adrián era quien había tocado. Me levanté y encendí la luz de mi cuarto. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Sin embargo, lo que vi, es algo para lo que aún hoy, no tengo explicación. Al final del pasillo, una figura alta y oscura, se perfilaba contra la penumbra.
La luz de mi cuarto apenas alcanzaba a iluminar sus contornos, pero su presencia era inconfundible. Parecía que se ocultaba en las sombras, y a pesar de ser de noche, su silueta era aún más oscura. Era una visión espantosa, una figura humanoide, sin embargo, su forma era vaga y amorfa, realmente era algo inhumano. Mis ojos se abrieron de par en par, como no creyendo lo que miraban, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Quise gritar, pero el miedo paralizó mi garganta. La figura permaneció inmóvil por unos segundos que se sintieron eternos, y de repente, un grito ahogado resonó desde el cuarto de doña Laura. El sonido me hizo reaccionar. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la habitación de doña Laura. Al llegar, la encontré acostada en mitad de la cama, como si se hubiera querido levantar, y su cuerpo ya no tuvo la fuerza suficiente para hacerlo por su cuenta. La revisé, pero doña Laura ya no mostraba signos vitales. Saqué mi teléfono y llamé a Adrián. Sabíamos que esto podría pasar pronto y ya teníamos un protocolo a seguir. Adrián subió rápidamente, con el rostro sombrío y una tristeza evidente. Ambos permanecimos cerca de la puerta, lejos de la ventana. Mientras esperábamos a un doctor con el que Adrián había arreglado que le dieran la carta de defunción, le dije que me ayudara a acomodarla en la cama, para que colocáramos una sábana sobre su rostro. Apenas toqué la mano de doña Laura, uno de los ángeles de porcelana que estaban sobre la repisa arriba de la ventana, cayó con una fuerza inexplicable hacia el centro de la habitación, rompiéndose en su totalidad. No se cayó en dirección al piso cerca de la ventana, como debería haberlo hecho. Ese ángel fue lanzado con violencia, pero no había nadie allí para hacerlo. Adrián y yo nos miramos, con los ojos llenos de terror y confusión. Ninguno dijo nada del ángel de porcelana en el piso, pero en la habitación se sentía frío y una sensación extraña. En cuanto le puse la sábana encima a doña Laura, Adrián me pidió salir de la habitación y así lo hice. No tardó mucho en venir el médico. Yo fui quien le abrió y le enseñé el camino a la habitación. Cuando subió, di media vuelta hacia la cocina, y hasta el día de hoy, estoy segura de que en el pasillo que va de la cocina al recibidor, vi a doña Laura de pie, haciéndome una seña como de despedida con la mano. Con una sonrisa siniestra que me hacía saber que no era la doña Laura que conocí, y detrás de ella, estaba esa figura oscura y humanoide que vi en el pasillo. Vi cómo avanzaron hacia la oscuridad por el corredor que lleva a la parte trasera de la casa, y luego de eso, traté de convencerme que solo había sido mi imaginación. Subí a mi cuarto y comencé a recoger mis cosas. Poco después, Adrián me abordó, me dio las gracias por haber sido buena con su mamá, y me dio un sobre. Me dijo que había dinero, y que lo considerara mi finiquito. Agradecí por el trabajo y la atención, después de eso salí de ahí. Cuando llegué a mi casa, revisé el sobre. Efectivamente, había mucho dinero, sin embargo, también una carta con letra manuscrita y tinta rara, parecida a sangre seca. Sofía. Perdona todo. La herida en tu brazo fue su elección. Era todo lo que decía. Pronto comprendí por qué parecía sangre seca. Estaba impresionada y confundida, a decir verdad. Creía que en cualquier momento vería alguna cosa similar a las que vi en esa casa, sin embargo, no fue así. Algunas semanas después, saliendo de trabajar en la clínica, y casi sin querer, pasé por la casa de Adrián. Supuse que sería él quien seguiría viviendo ahí. Grande fue mi sorpresa cuando en el marco de la puerta de la casa, habían colocados 2 moños negros, y en la banqueta estaba colocada una cruz, aún con flores. Estuve de pie mirando todo, cuando se acercó a mí una señora que vivía frente a la casa. Me preguntó si los conocí. Le comenté brevemente que un tiempo trabajé con ellos. Ella me dijo que, el hijo de la señora una noche se aventó del 2º piso, y que cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde. Por eso habían puesto ahí la cruz. También me dijo que sabían que nadie vivía ahí desde entonces, pero, que aún podían ver las luces encendidas en un cuarto que daba hacia la avenida. Yo sabía cuál era el cuarto al que la señora se refería. Era el cuarto vacío al final del pasillo, el mismo al que Adrián me prohibió la entrada. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like, y a suscribirte si aún no lo has hecho.
Déjame saber tus inquietudes en los comentarios. Yo te leo. Sin más, nos vemos más adelante con una nueva historia.